Contacto telefónico. Nos da muchísimo gusto ponernos en contacto con la doctora Rosana Reguillo, coordinadora de Signa Lab del ITESO. Ella es investigadora de ciencias sociales, activista mexicana, especializada en los estudios de juventud, la ciudad como espacio social, el miedo como construcción social y estudios que cruzan disciplinas como antropología, estudios culturales y comunicación. Ella, desde 2016, dentro de su labor, comenzó a coordinar el proyecto Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados, Signa Lab, con la finalidad de estudiar de manera interdisciplinaria grandes volúmenes de datos a través de metodologías provenientes de la psicología, la comunicación y la antropología. La verdad de las cosas es que la participación de Signa Lab desde entonces ha sido muy exitosa, ha revelado mucha información y para nosotros es muy importante la conversación porque vamos a hablar con ella sobre las redes digitales obradoristas, tema que no es ajeno a la doctora Reguillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rosana. Saludamos con muchísimo gusto a Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buen día. Gracias. Saludos, doctora. Buen día. ¿Qué ha cambiado desde 2016, el inicio de Signa Lab, luego en marzo de 2019, que se reveló el estudio denominado Democracia, Libertad de Expresión y Esfera Digital, donde se dio el análisis de del caso de los Red Amlop? ¿Y qué ha cambiado de entonces a la fecha? ¿Se ha recrudecido esta necesidad de estar presente en las redes con estas granjas de bots, haciendo trabajo a favor de un proyecto y en contra de quienes apoyan los proyectos contrarios? Han cambiado muchísimas cosas. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el laboratorio, digamos, con el objetivo de analizar la salud de la conversación digital fundamentalmente, no de cara a la libertad de expresión, los derechos humanos, etcétera. Para nosotros era muy evidente, digamos, que había como una pluralidad de voces, porque ya, digamos, los fatídicos conocidos como Peñabots habían venido, digamos, muy disminuidos, ¿no? Entonces, la conversación era dura, ¿no? Era ríspida, pero los grafos que nosotros hacemos, que son visualizaciones, desagregaciones matemáticas de miles y miles y miles de tweets, podían verse comunidades de distintos colores participando en algunos debates, ¿no? Para inicios del 2019, a mí en lo personal me empezó a llamar la atención cómo se iba polarizando la discusión, ¿no? Hasta tener grafos continuamente en temas complejos que se reducían solamente a dos colores, o a favor o en contra de la 4T o del López Obrador, ¿no? Y entonces ahí empezamos a trabajar con mayor cuidado y efectivamente encontramos con un análisis muy cuidadoso, un análisis cualitativo, cuantitativo, un análisis semántico, ¿no? de las palabras, etcétera, encontramos como la estrategia que se está utilizando para posicionar el discurso de la mañanera fundamentalmente, ¿no? De la llamada mañanera. Y ahí encontramos, por supuesto, que existían lo que nosotros llamamos en su momento los maestros de ceremonias, que tomamos esta expresión del rap, ¿no? El maestro de ceremonias es el que capta el clima y cómo está la cuestión y pone la narrativa. Y estos maestros de ceremonias aparecían poco después de la conferencia del presidente, acompañados por lo que nosotros preferimos llamar el coro, ¿no? Un coro de voces, para evitar ya la noción muy rebasada de bot, ¿no? Porque ya no alcanza, digamos, para estas estrategias automatizadas y no orgánicas, ya no alcanza, digamos, con pensar en términos de bots, porque lo que tú tienes son cuentas marionetas, ¿no? Manejadas, 50 cuentas manejadas por una persona, ¿no? Con líneas de código muchas veces, pero también de manera manual. Y entonces estos foros replican el discurso de los maestros de ceremonias, se va posicionando el mensaje a favor o en contra de alguien que haya sido señalado en la conferencia del presidente, y luego aparecen esos horrorosos personajes que trabajan sin guión
o sea que van improvisando, que son los famosos troles, y que atacan a blancos, digamos, perfectamente localizables, ¿no? Que son generalmente periodistas, personajes de opinión pública, algunos políticos, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, ahorita la campaña que traen contra la ministra presidenta Norma Piña, ¿no? Y finalmente viene los fans, ¿no? La gente que de manera muy reflexiva se sube a estas tendencias de golpeteo pues porque le parece muy divertido, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso fue, digamos, la constante entre el 2019 hasta que llegó el llamado Culiacanazo. Ustedes me interrumpen, ¿eh? No, por favor, estamos muy atentos. Ajá. Gracias. Entonces, en el llamado Culiacanazo, ahí se verificó un punto de inflexión, un cambio muy importante, que ya se había medio anunciado cuando el desplegado aquel de los 651 firmantes que le pedían al presidente más respeto a la libertad de opinión, pero a partir del Culiacanazo lo que se hizo evidente fue que entraron a estas estrategias las cuentas oficialistas, más que oficial, las cuentas oficialistas, ¿no? De los moneros, algunos periodistas afines, etcétera. O sea, personas reales, ¿no? Que se sumaron a estas campañas, ¿no? De descrédito o de festejo de ciertas cosas. Y eso vino ocurriendo, digamos, hasta que empezó el destape tempranero de las humillantemente llamadas corcholatas, y ahí se fracturó, ¿no? Ahí se volvió muy evidente que ya no estábamos frente a una estrategia articulada, ¿no? En torno a un solo objetivo, sino que empezamos a ver cómo se fracturaron la estrategia, las granjas, por utilizar una palabra que para el público es pues más fácil de entender, ¿no? Pero que no funcionan como tal. Pero ahí se empezó a ver cómo unos apoyaban a Claudia Sheinbaum, otros a Marcelo Ebrard, otros a Noroña. O sea, hubo una fragmentación, digamos, de estos grupos de estrategias no orgánicas de manejo de opinión en Twitter, ¿no? Y en eso estamos. Ahorita parecen haberse rearticulado un poco, quizá por los intereses, ¿no? Que puede haber en la presidencia, pero parecen haberse vuelto a trabajar en un solo objetivo, que es denostar al Poder Judicial y de manera muy especial a la ministra Norma Piña. Y en eso estamos, cada vez son más evidentes, cada vez es más fácil darse cuenta de cuando hay una intervención. Y del otro lado pasa lo mismo, digamos, de los opositores, pero son ligeramente más hábiles para esconderse, pues, ¿no? O sea, y a eso súmenle que hay ya, digamos, hay mucha gente que está participando, levantando la voz para hacer señalamientos y cuestionamientos de gente, digamos, que no es partidista, que no representa ningún partido en la oposición. Entonces está muy compleja la situación de las redes en este momento. Ajá. Pero ¿quién da el tono? ¿Quién escribe la narrativa? Porque finalmente en lo que hay que fijarnos también es el contenido de los mensajes, independientemente de la forma, si son grandes o no lo son, sino ¿quién está escribiendo esta narrativa y cuál es la intención de la misma? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo digo, no podría decir con nombre y apellido quién escribe o quién la pone, pero es indudable que la mañanera es un pistoletazo de salida, ¿no? O sea, la mañanera pone la agenda, la de medios no tanto, pero las de redes sí, ¿no? O sea, si el presidente señala a los dueños de los medios, si el presidente señala a los ministros, inmediatamente empieza esta estrategia que sigue vigente, ¿no? De utilizar cuentas para fijar la narrativa, ¿no? Que viene prescrita por los mensajes presidenciales, y luego, digamos, se va esparciendo a lo largo del día. Es muy interesante que estos procesos tienen horas, ¿no? O sea, suceden después de la conferencia,
suceden antes de la 1, poco antes de la 1 cuando empiezan los noticieros nacionales, y sucede en la noche como para dejar puesto el mensaje, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es el fin de esto? Pues mira, es muy absurdo porque, digamos, sí tiene un impacto en gente que no, digamos, que no se detiene a leer con cuidado, que no coteja información, pero en términos generales, pues el objetivo es mostrar músculo, ¿no? Es como cuando tú llevas acarreados a la plaza, pues lo que estás haciendo es mostrar músculo, ¿no? Y de eso se trata, de avasallar al adversario con ese músculo, aunque ese músculo pues sea falso, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Claro. A ver, se señala que en algún momento del gobierno actual, muchas de estas cuentas se organizaron desde Notimex, que por cierto está en vías de desaparición, Así es. liderada por San Juana Martínez. A ver, desde ahí, de alguna manera determinaba la manera en que se iban a comportar en redes todas estas granjas contratadas, pero también tengo la impresión de que hay un discurso bien planeado por parte de los seguidores naturales, orgánicos del presidente, porque me parece muy casual que todos, absolutamente todos, vayan en el mismo sentido. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando Peña Nieto? ¿No? ¿Dónde estabas con Fox? Prensa chayotera, vendidos, se les quitaron los privilegios, por eso es que dicen lo que dicen, etcétera. O sea, me parece demasiada casualidad que prácticamente todos los mensajes vayan encaminados hacia ahí. Claro, porque tienen grupos de Telegram. Sí, tienen grupos de Telegram y luego durante un tiempo se organizaban en becas y eso nosotros lo pudimos corroborar, tenemos capturas, tenemos, pues no se llamaban tweets en beca, que es la red rusa, ¿no? Entonces en Telegram se discute y se dan los mensajes, por eso te digo que cuando el culacanazo lo que cambió fue la entrada de estas cuentas oficialistas, ¿no? Que van todas en el mismo sentido, para apoyar o para denostar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y con respecto a lo del Notimex, nosotros nunca dijimos ni pudimos probar que ahí se organizaban granjas de bots. Lo que el estudio que hicimos con el artículo 19 fue de un caso concreto contra periodistas concretos, ¿no? Que utilizaban las cuentas de la fiesta de Halloween, si te acuerdas, para denostar, justamente para descalificar la protesta y el despido de muchísima gente del Notimex, ¿no? Es un desastre todo lo que sucede ahí en relación al manejo de redes, ¿no? Pero al mismo tiempo, como trato de enfatizar, pues cada vez son más visibles, ¿no? Y cada vez es más eso que tú dices, o sea, los seguidores orgánicos, ¿no? Pensemos en varios de los moneros, pues traen una línea clarísima, ¿no? O sea, ni para dónde hacerse, ¿no? Eso es como muy evidente. Ahora, se les rompió un poquito la narrativa con la condecoración a Cienfuegos, ¿eh? Ahí hubo, si ustedes estuvieron atentos a los 3 días posteriores a esto, hubo ahí un desacomodo en la burbuja de la narrativa de la 4T, ¿no? Exactamente, doctora. Buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. ¿Qué tal, Manuel? En las vísperas de las elecciones, esto suele acentuarse todavía, ¿no? Empiezan a aparecer más cuentas asociadas a partidos o personajes políticos, empiezan a aparecer incluso sitios web de presunta información a favor y esta cuestión también de las encuestas, que son más bien propagandísticas más que informativas. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los últimos procesos y qué se prevé en la antesala de la elección de 2024, que bueno, pues ha tenido este proceso interno larguísimo, tanto de unos como de otros en la selección de los precandidatos o eventuales candidatos? Pero, ¿qué se prevé en el comportamiento digital, doctora? Pues mira, yo pienso, digamos, y sin ser demasiado, sin hacer pronósticos aventurados, que esto va a empeorar, por supuesto, en la medida en que nos acerquemos primero a las precampañas y luego a las campañas.
esto va a ir empeorando y por supuesto sigue prevaleciendo esa idea ligeramente absurda de que ganar las redes es ganar la calle y pues no es del todo cierto, ¿no? Sí hay una batalla que dar y esa batalla la tenemos que dar los ciudadanos, las ciudadanas y los ciudadanos, tratando, digamos, de llegarnos información verificada, información cotejada y tratando de no participar en las campañas de ataque o en los tweets baratos, ¿no? Que utilizan adjetivaciones no como botarga o cacas, o sea, que no construyen, que no arman, digamos, ninguna estrategia política que favorezca la democracia, ¿no? Entonces, pues sí va a empeorar. El problema también es que Elon Musk ha cerrado los accesos académicos a Twitter, ¿no? Y eso es un problema porque el trabajo, nosotros que teníamos acceso académico privilegiado, pues no tenemos $5,000 mensuales para bajar 1,000,000 de tweets, podríamos bajar hasta 10 millones, ¿no? En el Twitter anterior, sin pagar ni un peso, y entonces ahora tenemos que hacer el trabajo manual, ¿no? Y eso es realmente muy complicado. Sí, ¿no? sí, el tiempo que debe de llevar. Sí, exactamente. Justamente en el momento en que deberíamos de tener más fuerza analítica, ¿no? Pero ahí tenemos los scrapers, los buscadores, los códigos para trabajar con YouTube, que está teniendo una importancia clave en este proceso electoral. Tenemos acceso a los TikToks, ¿no? Y estamos ahorita nos están soltando algunas herramientas otra vez en Facebook, ¿no? Entonces, pues ahí estamos buscando la manera de compensar este cierre de la API de Twitter. Ahora, las autoridades electorales en México se ven muy, muy rebasadas en torno a lo que pueden regular de la actividad política dentro de redes sociales. Y no sé si estos cambios, digo, hablando de Elon Musk y lo que pretende hacer, de cobrar por el uso y entonces, según él, esto reduciría los bots y reduciría las cuentas apócrifas. ¿Eso realmente funcionaría, doctora? No, por supuesto que no, exactamente hizo todo lo contrario. O sea, lo que hizo fue abrirle la compuerta a los que sí tienen dinero, ¿no? Y fíjate tú simplemente observas el contenido de algunas cuentas. Pensemos la Catrina Norteña, ¿no? Que es una cuenta indudablemente propagandística, es una cuenta falsa, es una cuenta marioneta operada por una persona o por varias personas, y está verificada, o sea, paga. Entonces, lo que hizo Musk en su afán de llegarse recursos fue justamente lo contrario, ¿sí? Porque ahora los verificados son los que tienen lana, los que pueden hacer planteamientos, digamos, como de casi una hoja de periódico, ¿no? En un tweet, ¿no? Y digamos, las universidades, hay un consorcio a nivel mundial, ¿no? De instituciones académicas que hemos pedido, pues, que nos restituyan los accesos con fines académicos. O sea, nosotros no lucramos con esto, ¿no? No hay un peso de lucro con este trabajo que se hace. Entonces, pues así estamos. Si tú tienes dinero para pagar campaña o para pagar pautas, como gustan de decir las agencias de publicidad, pues indudablemente le va a afectar dinero a eso, ¿no? Más si te dicen que van a posicionar tu imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos. Doctora Rosana Arguillo, le saluda Arturo González, muy buenos días. Quiero lanzarle una hipótesis. ¿Y qué tal que el presidente y la 4T no quieren acabar con la voz crítica, sino que se alimentan un poco de ella y termina sirviendo un poco al mismo juego, tomando en cuenta que genera de alguna forma pues la posibilidad de seguir alimentando la agenda del propio presidente? No, es una hipótesis más que plausible y es un poco lo que yo intentaba responderle a Manuel anteriormente, en el sentido de que uno de los problemas
es subirse a la ola de golpeteo, ¿no? Digamos, pensemos en las dichosas cuentas de oposición. Si tú utilizas adjetivaciones, si te montas en el insulto del pirómano, el dictador, el macuspano, el etcétera, pues lo que haces es justamente favorecer un clima de polarización y de insultos que termina por fortalecer digamos, esta estrategia constante de victimización, ¿no? Claro. Entonces, sí, es una hipótesis, no es una hipótesis, es un hecho. Es un hecho. ¿No? Ahora, porque llama mucho la atención de estas voces que pues apuntan y lo dicen y lo afirman, lo comparten por todos los medios que pueden, que dicen que el presidente López Obrador tiene al país, México, hecho un desastre. Y uno voltea y lo ve y dice, bueno, pues tampoco, ¿verdad? Pero esta voz luego que tiende a ser catastrofista, también ha perdido todo empacho por mostrar algún argumento. Es decir, se colocan, yo diría, al mismo nivel que el propio presidente cuando el presidente habla, por ejemplo, de un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿no? Claro, claro. Pues sí, yo creo que pasan las dos cosas, ¿no? Por un lado, un uso propagandístico de las cosas que no funcionan, eso sucede, por supuesto, pero también es posible leer muchas voces, que era un poco como empecé planteando la charla, la conversación, muchas voces, digamos, que colocan, y yo me cuento entre ellas, que colocamos, por ejemplo, el desastre en términos de seguridad. Y yo puedo afirmarlo porque es uno de mis temas centrales de investigación, ¿no? La violencia, el narcotráfico, los jóvenes, etcétera. Y ahí sí tienes, digamos, voces calificadas, están señalando qué es lo que no está funcionando, ¿no? No, y hay estudios y números y estadísticas y demás. Exacto. Pero tienes un punto muy fuerte en el sentido de que ponerse en ese nivel de que todo está horrible y nada funciona, pues tampoco construye, ¿no? Pero es la dinámica o sea, hay que entender que cada plataforma tiene su espíritu, ¿no? Tiene como su carácter, su cosa. Y pues Twitter tiene X ahora, tiene esa característica, ¿no? De simplificar, o sea, no es un espacio en el que se pueda navegar con GPS, ¿no? O sea, si acaso una brújula, ¿no? Que es una lucita temblorosa sin GPS, pero es difícil navegar, o sea, se requiere un cierto grado, digamos, de distanciamiento cuando vas a entrar a la plataforma, y se requiere un cierto grado, digamos, de reflexión sobre a qué te vas a subir, ¿no? Eso es importantísimo. Y ese es trabajo cotidiano de los profesores, de los periodistas, ¿no? O sea, cómo hacernos esta invitación a cotejar. Por eso el trabajo de los verificadores está hoy siendo tan importante, ¿no? Muy bien. Exacto. Doctora, pues le agradecemos muchísimo que nos haya atendido la llamada. Me gustaría mucho que nos diera un punto de contacto para poder leer y poder acercarnos a todo lo que ustedes hacen en Signalab. Ojalá que tuviéramos esta oportunidad. ¿Nos da el contacto, por favor, doctora? Y como no, mire, nuestra página es Signalab. .mx. Ahí están publicados la mayoría de nuestros informes. En Twitter estamos como Signalab, también @Signa_Lab, y también nuestra página de Facebook, y nuestro correo es signalab@iteso.mx. Muy bien. Muy bien. Pues nos quedamos con todo esto y con la oportunidad estupenda de poder platicar con usted, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego, igualmente, doctora. La doctora Rosana Reguillo, coordinadora de Signalab. Este instituto de investigación, porque no se le puede llamar de otra manera, es un esfuerzo de investigación que hace el ITESO en Guadalajara para poder acercar información de esta naturaleza. Un proyecto que se llama Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados, Signalab.